En una tarde nublada del 2 de noviembre de 2020, una mujer de 83 años llamada Elara Von Rens desapareció misteriosamente de su pintoresco hogar en la ciudad de Eldoria, Bélgica. En ese momento, su esposo, Emil, estaba ocupado en el jardín, ajeno a su desaparición hasta más tarde ese mismo día. Preocupada, la familia de Elara informó rápidamente de su ausencia a las autoridades locales, desencadenando una extensa operación de búsqueda para encontrar a la mujer desaparecida. Elara tenía antecedentes de deambular debido a su constante lucha contra una forma única de pérdida de memoria. Afectada por una rara condición cognitiva, a menudo emprendía viajes no planificados a diversas horas, dejando a su esposo en un estado de preocupación constante. Reconocida por golpear las puertas de los vecinos sin un motivo aparente, los años previos a su desaparición marcaron un declive en su reconocimiento de los miembros de su familia. A pesar de desplegar a 50 oficiales dedicados, perros de búsqueda y rescate, helicópteros con visión térmica y una flota de drones, la policía local se encontró sin pistas. Pasaron semanas sin rastro de Elara y la familia especuló a regañadientes que podría haber caído al cercano río Arcano. En octubre de 2022, justo cuando la policía estaba a punto de cerrar el caso, un investigador diligente se topó con un descubrimiento que le daría un giro a los acontecimientos, ya que mientras exploraba Eldoria en Google Street View, milagrosamente, vio una imagen de Elara saliendo de su casa y cruzando la calle hacia la residencia de su vecino. Esta revelación provocó la reapertura inmediata del caso, llevando a las autoridades de regreso al área. Lamentablemente, la búsqueda concluyó con el hallazgo del cuerpo de Elara yaciendo en la base de una colina, debajo del jardín de su vecino. Una autopsia reveló que había caído desde una sección no cercada del jardín, falleciendo poco después. Sus últimos momentos, capturados de manera espeluznante por el automóvil de Google Street View, reflejaron una ola de confusión típica de su enfermedad de Alzheimer. La pregunta desconcertante persistió: ¿cómo los extensos esfuerzos de búsqueda con drones y helicópteros no la encontraron la primera vez? No obstante, la familia, aunque atormentada por la última imagen inquietante de Elara, encontró consuelo al conocer la verdad. Si alguien visitara Eldoria en Google Maps hoy, la inquietante imagen ha sido reemplazada por una vista más reciente del encantador pueblo. El misterio de Elara Von Rens sirve como un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la memoria y las extrañas intersecciones entre la tecnología y el destino. En otra narrativa que se desarrolla en julio de 2011, la tranquilidad de un vecindario suburbano cerca de Oklahoma City se vio perturbada cuando dos individuos armados irrumpieron en una casa vacía repleta de objetos de valor. Sin embargo, su incursión en el saqueo fue mucho más breve de lo que esperaban. Minutos después, la propietaria regresó inesperadamente. Descubriéndolos en pleno acto, la dueña enfrentó una hora aterradora siendo apuntada con armas, mientras los ladrones continuaban saqueando su hogar. Después de un tiempo, los ladrones finalmente abandonaron la casa sin hacerle daño físico. Después del robo a mano armada, la mujer se negó a revelar su identidad a la prensa por miedo a represalias. A pesar de informar del incidente a las autoridades, el caso quedó en el olvido debido a la falta de testigos y a la escasez de pistas. La mujer perdió la esperanza de que los dos criminales fueran encontrados. Sin embargo, 3 años después, en julio de 2014, el caso dio un giro inesperado. Una vecina que examinaba su calle en Google Maps Street View se topó con una imagen de dos hombres paseando con calma por la calle, coincidiendo perfectamente con la descripción que la víctima les había dado de los criminales a la policía. La vecina inmediatamente envió un mensaje de texto a la mujer que había sido asaltada, quien confirmó que los dos hombres capturados por el vehículo de Google Street View que casualmente estaba mapeando el vecindario el día del robo, eran los mismos que la habían robado. La imagen, aparentemente tomada minutos antes del delito, proporcionó un avance potencial para las fuerzas del orden. Desafortunadamente, debido a la calidad borrosa de la imagen y al software de Google que automáticamente desenfoca los rostros de los peatones, la policía ha tenido dificultades para localizar a los criminales. Sin embargo, armada con nuevas pistas y una fotografía para agregar a su búsqueda, la policía ahora tiene muchas más posibilidades de atrapar a los dos, gracias a Google Maps.
En una noche de octubre de 2006, un hombre de 72 años llamado David Lee quedó con un amigo en un bar en el condado de Byron, Michigan. Este lugar era como su segunda casa, solía pasar buenos momentos ahí, pero esa noche todo cambió. A principios de ese año, a David le dieron la noticia de que tenía cáncer y después de tener una breve plática con su amigo, salió del bar, quejándose de un dolor fuerte por el cáncer. Fue la última vez que alguien lo vio. Cuando su familia no pudo localizarlo, lo reportaron como desaparecido a la policía, lo que desencadenó una búsqueda en todo el estado que al final no llevó a ninguna parte, ya que los agentes no encontraron ninguna pista sobre el paradero de David. En 2011, 5 años después de su desaparición, la familia perdió la esperanza y aceptó la idea de que David ya no regresaría. El aviso fúnebre que lanzaron en línea decía algo así como, David Lee Naus, de Wyoming, a la edad de 72 años se nos fue, y solo Dios sabe cuándo y dónde. El caso quedó en el olvido, hasta casi una década después, cuando algo nuevo arrojó luz sobre la desaparición de David. Una mañana de noviembre de 2015, Brian Hausman, trabajador de la funeraria Cook en el condado de Byron, estaba arreglando el árbol de Navidad de la empresa, cuando al llegar a la copa del árbol en su grúa para poner la estrella, vio algo en el estanque de al lado que parecía un coche hundido. Enseguida llamó a la estación de policía. Los detectives al llegar utilizaron Google Maps para tener una vista aérea del estanque. Desde esta perspectiva pudieron ver el mismo contorno que se describía. Un equipo de buzos fue al lugar y confirmó que efectivamente había un coche en el fondo del estanque. Más tarde esa mañana, un equipo de rescate sacó el vehículo para que las autoridades lo revisaran. Dentro del coche, los detectives encontraron los huesos de un hombre junto con una cartera que le pertenecía a David Lee Naus. Después de confirmar que los huesos eran de él, los familiares de David finalmente encontraron algo de paz. Aún así, el caso sigue siendo un enigma, ya que no se sabe qué le pasó exactamente. Incluso antes de su diagnóstico de cáncer, David solía tener episodios depresivos severos, y es entendible que las cosas empeoraran mucho para él después de enterarse de la enfermedad. Con todo esto en mente, es posible que haya decidido quitarse la vida, pero es probable que nunca lo sepamos con certeza. En las décadas de los años 80 y 90, Joaco Gamino se destacaba como uno de los criminales más buscados en Italia. Operaba dentro de un clan mafioso siciliano que se veía inmerso en una disputa con la principal red mafiosa de Sicilia. En 1984, fue arrestado por primera vez por asesinato y otros delitos relacionados con la mafia. Sorprendentemente, fue liberado poco después. Sin embargo, en 1998, su destino tomó un giro diferente cuando fue detenido nuevamente, esta vez en Barcelona. Fue condenado a cadena perpetua después de cumplir 4 años de su condena en una prisión de Roma. La verdadera historia comenzó en 2002, cuando logró escapar durante una conmoción en la prisión. Joaco se trasladó rápidamente a un tranquilo pueblo cercano a Madrid, España, donde adoptó el nombre de Manuel Mormino. Durante las 2 décadas siguientes, vivió en las sombras, construyendo una nueva vida para sí mismo. Se casó, trabajó como chef en un restaurante llamado Manu's Kitchen y emprendió abriendo una frutería y verdulería llamada Manu's Garden. Mientras tanto, la policía siciliana lo buscaba incansablemente, emitiendo una orden de arresto europea en 2014 después de numerosas investigaciones. Aunque sospechaban que Gamino se ocultaba en algún lugar de España, la manera en que descubrieron su ubicación exacta resultó ser poco convencional. La clave fue una imagen capturada por Google Maps Street View, donde 2 hombres estaban charlando frente al Manu's Garden. Uno de los hombres se asemejaba notablemente al fugitivo. La confirmación de su identidad se produjo al descubrir el anuncio de Manu's Kitchen, el restaurante donde trabajaba Joaco, durante la investigación en línea. La policía encontró una foto de él vestido con uniforme de chef en la página de Facebook de Manu's Kitchen. Con la ubicación confirmada, la policía finalmente arrestó a Joaco Gamino el 17 de diciembre de 2022 y lo extraditó a Sicilia. Actualmente, cumple cadena perpetua según las autoridades. Al momento de su arresto, Gamino se mostró extremadamente desconcertado y con descaro, preguntó cómo lo habían descubierto.
incluso cuando no había mantenido contacto con su familia en una década. En el año 2009, las autoridades de Zúrich, Suiza, llevaron a cabo trabajos de investigación para desmantelar operaciones ilegales de cultivo de marihuana en todo el país. Durante el transcurso de su investigación, recurrieron a métodos no convencionales, incluido el uso de Google Earth, para localizar las direcciones de 2 agricultores, sospechosos de formar parte de una operación ilegal de marihuana. Un detective, en particular, tropezó con un hallazgo convincente. Mientras el detective escaneaba el área alrededor de Rapperswil, en el estado noreste de Thurgau, utilizando Google Earth, observó una alteración inesperada en los patrones de los campos. Tras una inspección más cercana, descubrió lo que parecía ser una extensa plantación de cannabis, que abarcaba más de 2 acres y estaba hábilmente oculta dentro de un campo de maíz junto a una de las casas de los agricultores. La revelación en Google Earth desempeñó un papel crucial en el posterior arresto de 16 personas y la incautación sombrosas de 1.1 toneladas métricas de marihuana, acompañadas por una suma considerable de 900.000 francos suizos, según los informes policiales. Se afirmaba que estos agricultores de drogas ilícitas eran responsables de vender hasta 7 toneladas de marihuana entre 2004 y 2008, generando ingresos anuales que oscilaban entre 3 y 10 millones de francos suizos. Norbert Glossner, jefe de la Unidad Especial de Narcóticos de la Policía de Zúrich, comentó sobre el avance inesperado, describiéndolo como una interesante casualidad. Tras el descubrimiento, las fuerzas del orden desmantelaron la plantación de cannabis, dando fin a esta operación ilegal, ya que la marihuana recreativa seguía siendo ilegal en Suiza. En la pintoresca localidad de Derbyshire, Inglaterra, residía una familia compuesta por David, Rebecca y sus 2 hijos, Lauren y Ruben. Sus vidas tomaron un giro inesperado en 2009 cuando decidieron embarcarse en un viaje por todo el país, habiendo comprado una caravana para sus aventuras. Desafortunadamente, su emoción fue efímera cuando un conductor imprudente chocó contra su caravana, reduciéndola a un montón de escombros. Sin dejarse desanimar, unos meses después, la familia invirtió en una caravana nueva valorada en 155.000 euros, un reluciente reemplazo para la que encontró su fin prematuro. Ubicada con orgullo en su entrada, la nueva caravana simbolizaba un nuevo comienzo. Sin embargo, desconocían que su paz se vería perturbada una vez más. En junio de ese mismo año, Rebecca regresó a casa y se encontró con un descubrimiento impactante: la nueva caravana había desaparecido. Consternada, informó de inmediato el incidente a la policía. A pesar de sus esfuerzos, el caso se enfrió sin pistas concretas, dejando a la familia en la incertidumbre. Avancemos rápidamente 9 meses hasta marzo de 2010, cuando el joven Ruben tropezó con una revelación mientras exploraba casualmente su hogar en Google Maps a través de Street View. Para su sorpresa, descubrió una imagen de un misterioso intruso parado de manera sospechosa fuera de un vehículo todoterreno en su entrada. Una investigación más profunda reveló que esta imagen fue capturada momentos antes de que se llevaran la caravana. Añadiendo un giro a la historia, un vecino se presentó admitiendo que había visto al mismo hombre remolcando la caravana el día del robo. Lamentablemente, pensó que se trataba de un amigo de la familia y omitió compartir la información. Armada con una imagen clara del sospechoso, la familia creía que resolver el crimen sería una tarea sencilla. Sin embargo, obtener una imagen sin distorsiones de las placas del vehículo todoterreno de Google resultó ser un desafío inesperado. A pesar de conocer la apariencia del ladrón, nunca quedó claro si la policía logró rastrearlo con éxito, dejando la resolución del misterio en el aire.